primer lugar, daros la bienvenida y agradecer vuestra presencia en este acto con el que desde Izquierda Unida Verde de Alhama pues pretendemos iniciar esta precampaña presentándonos principalmente a nuestro candidato a las próximas elecciones municipales. Nos acompañan también José Luis Álvarez Castellano, que es candidato a la Asamblea Regional y coordinador de Izquierda Unida Región de Murcia, Carmen Sonia Martínez, que también es candidata a la Asamblea Regional de la Región de Murcia, Carlos Cárdenas, que formará parte de la candidatura de Izquierda Unida Verde en Alhama, Inés Gómez Contreras, que también formará parte de la candidatura de Izquierda Unida Verde en Alhama. Nos acompañará también Pedro José, el actual alcalde de Dotana, y por supuesto la persona que en Izquierda Unida Verde de Alhama hemos decidido que sea el cabeza de lista en estas próximas elecciones, Antonio García Martínez. Bueno, me toca un poco hacer el papel de presentador y ir dando paso a las personas que van a intervenir. En primer lugar va a ser Carmen Sonia Martínez, Mami, para los que la conocemos. Como he dicho, es candidata de Izquierda Unida Verde a la Asamblea Regional, es responsable de feminismo también en Izquierda Unida Verde de la Región de Murcia, es miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, es funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicas de Administración de la Seguridad Social, ha trabajado en la Tesorería de la Seguridad Social y en el Fondo de Garantía Salarial, y actualmente es la directora provincial del SEPE en Murcia, el Servicio Público de Empleo. Por favor, Carmen. Voy a poner el cronómetro. Muy buenas tardes, compañeras, muy buenas tardes, compañeros. De verdad que es un placer, un gustazo el estar con vosotras aquí en Alhama, pero acompañando sobre todo a Tony, a vuestro futuro alcalde de Alhama. La verdad es que yo lo estoy diciendo, y es cierto que la campaña lo estoy haciendo con bastante ilusión, porque es cierto, estoy convencida, lo digo de corazón y con esperanza, de que efectivamente eso va a ser así, que va a haber un cambio en la política murciana, pero lo digo con esperanza, lo digo con ilusión, pero también con la fuerza que nos da el trabajo bien hecho, el trabajo de nuestro concejal también, incluso aquí en el Ayuntamiento de Alhama, que aunque solo hemos tenido un concejal, pero también de todas nuestras concejalas y concejalas en todos los ayuntamientos en los que hemos tenido representación. Sabéis que hay también ayuntamientos en los que Izquierda Unida no ha estado, y se ha notado mucho en todos esos ayuntamientos, pero también con el trabajo que se ha hecho desde la organización y en las calles. Esa es la fuerza que tenemos que exhibir nosotros desde Izquierda Unida. Y os decía que sí, que efectivamente, que yo soy de las convencidas de que el 28 de mayo es una oportunidad y que vamos a tener un cambio, una revolución absolutamente necesaria en la política murciana, en nuestros ayuntamientos, nuestra asamblea regional. Quizás os estéis preguntando que por qué digo esto. Pues yo digo esto porque ya hace 4 años ese cambio era necesario, lo necesitábamos las murcianas y los murcianos en vena. Tenemos una región que va a hacer ya 30 años de gobierno del Partido Popular, corrupto y clientelista. Acaba de salir hace unos días la sentencia de Paz de 3 años de cárcel al antiguo. Me parece que es una vergüenza que teníamos que sentir que nuestro anterior presidente de la comunidad autónoma haya sido ya
condenado, el padre político de nuestro presidente actual, de López Miras, pues tenemos una región que se ha instaurado en ese clientelismo, en esa corrupción, y eso tiene consecuencias en nuestra vida, porque además es una región en la que ha habido unos retrocesos brutales en todas las políticas sociales, en políticas, lo ha dicho antes Juan cuando en la presentación, yo soy la responsable de feminismos, en políticas, por ejemplo, de feminismo, en políticas sociales, en políticas medioambientales, en todas las políticas que tienen base y que mejora la vida de la ciudadanía. Por eso es necesario ese cambio en las instituciones. Y yo siempre digo lo mismo, no porque las instituciones, porque Izquierda Unida quiera estar en las instituciones por las instituciones en sí, si para nosotros no es un fin las instituciones, es una herramienta, una de las herramientas para conseguir nuestras políticas, para hacer una mejora como dice Yolanda Díaz hace poco, no sé si estuvisteis o pudisteis ver la intervención de Yolanda, y estoy totalmente de acuerdo. Queremos estar en las instituciones para mejorar la vida de la ciudadanía. Si no, Izquierda Unida no quiere estar en las instituciones, pero es necesario estar en las instituciones como una herramienta más de ese hacer política. Os voy a dar unos datos para que verdaderamente veamos cómo está la región de Murcia, aunque el tema de datos se lo voy a dejar también a José Luis, que va a hablar ahora después que yo, y que también le gusta dar los datos de cómo está la región de Murcia, pero somos la región en las que esas políticas del Partido Popular han hecho que durante estos 4 años hayan aumentado más las privatizaciones vía conciertos, se haya deteriorado más los servicios públicos, sobre todo los fundamentales, sobre todo la educación y la sanidad, el aumento de las listas de espera, la privatización. Este gobierno se ha atrevido incluso a concertar cosas que otros gobiernos, incluso del Partido Popular, no se atrevían, como es el concierto de los bachilleratos, el concierto sobre todo de la formación, de los ciclos de formación profesional, que son ahora un negociazo para las privadas y no se han implementado desde la educación pública, que es lo que tendría que hacerse para valorar además esa formación profesional tan necesaria. Pero además somos una región en la que más de un tercio de la población, porque estamos hablando de un 34% según los índices de población en riesgo de pobreza. Tenemos una región que además tiene un 1,8% de precariedad laboral, de índice de precariedad laboral por encima de la media nacional. Tenemos una región, todos lo sabemos porque ha salido mucho en la prensa, en la que no tenemos las mujeres asegurado el derecho al aborto en un hospital público, con todas las garantías, como tendría que ser, como la nueva ley de salud reproductiva y aborto tiene que garantizar toda la sanidad pública, pues aquí en Murcia no se garantiza. Todos esos, bueno, ahora tampoco quiero ahora hablará José Luis también de la situación en general. Por eso os decía antes que es necesario ese cambio, el 28 de mayo, ese cambio del que yo estoy convencida que sí que vamos a hacer. Pero vosotros y vosotras os estaréis preguntando que dos cosas, y para mí son fundamentales. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer que ese cambio llegue a todo el mundo? Y en segundo lugar, ¿para qué? Pues el qué hacer lo tengo muy claro. Tenemos que, a lo mejor, pues sí, volver a lo que nos decía Julio Anguita de programa. Todas y todos los que estamos aquí, la militancia, tenemos que comprometernos en hacer llegar nuestro programa, que además es un programa estudiado, un programa elaborado desde la reflexión política que siempre hace nuestra organización y de también la experiencia del trabajo en las instituciones y fuera de las instituciones, en las calles. Programa, hacer llegar nuestro programa.
ir casa por casa, debatir, convencer a nuestras vecinas y nuestros vecinos de que efectivamente ese cambio es posible. Y algo muy importante, mostrar nuestro trabajo. Mostrar nuestro trabajo, lo que he dicho, en las instituciones y fuera de las instituciones, que para nosotros no son tan importantes las instituciones, pero las instituciones ahora tenemos un elemento para mostrar muy importante. Desde hace 3 años, va a ser 4 años en diciembre, estamos en el gobierno estatal. ¿Y se ha notado o no se ha notado que estábamos en Unidas Podemos, estaba en el gobierno estatal? Se han avanzado muchísimos derechos que no sé si pensáis que gobernando solo el PSOE se hubiese podido, un gobierno de izquierda solo con el PSOE no se hubiesen podido, yo estoy convencida que no se hubiesen podido avanzar. Hemos avanzado en un salario mínimo interprofesional que ha dignificado la vida de muchísimas personas que cobraban ese salario mínimo interprofesional. Se ha avanzado en leyes como la del sí, el sí, que sí es un avance porque se centra en el consentimiento, que centra en el consentimiento y no en otra serie de violencias y otra serie de pruebas que tenían que hacer las mujeres cuando se enfrentaban a una agresión sexual. Se han conseguido muchos avances, pero estoy hablando del gobierno estatal, que además se ha conseguido avances. Considerar que teniendo una situación totalmente adversa, que hemos pasado una pandemia, que nadie se había afrontado una pandemia, una crisis tan profunda, una crisis que tenemos que confrontarlo con la salida de la crisis anterior. La crisis anterior, ¿cómo se solucionó? Dándole dinero a los bancos, en este caso el gobierno, un gobierno de izquierdas, un gobierno con Unidas Podemos, con la Izquierda Unida dentro del gobierno, con ministras comunistas, con ministros comunistas, ha conseguido que se centren en la ciudadanía, que las soluciones, mejor o peores, pero se hayan centrado en la ciudadanía. Pero no solo eso, es que aquí en esta región hemos tenido ayuntamientos muy cercanos, el de Totana, pero José no ha podido, la verdad, no ha podido, sabéis que estaba programado que interviniera, no ha podido venir, pero tenemos que poner en valor los logros que tenemos en los ayuntamientos, los avances, no solo en el ayuntamiento de Totana, que es el que ha gobernado en minoría, porque solo tenemos 6 concejales, pero que ha conseguido muchísimos logros, sino también el trabajo de nuestras concejalas y nuestros concejales en todos los ayuntamientos en que han sido equipo de gobierno, en Ajarán, o que han apoyado como Lorca en otros, y también en aquellos en que no somos un gobierno, pero se nota que Izquierda Unida, el trabajo de los concejales de Izquierda Unida, de las propuestas de Izquierda Unida, tenemos que mostrarnos nosotros mismos, que somos los que consiguen avances, los que se preocupan de la ciudadanía. Yo tengo claro que eso es lo que tenemos que hacer, pero ¿para qué? Pues para lo que os decía antes, para cambiar las instituciones y que las instituciones si nos representen, lo que decíamos, lo que decían en el 15M de que no nos representan, no, para que las instituciones nos representen. Quienes estén por Izquierda Unida en el ayuntamiento, en la asamblea regional, nos van a representar, van a hacer políticas centradas en los ciudadanos y van a conseguir avances, políticas útiles, políticas tanto a nivel regional como a nivel municipal, pero es que hay cosas que se tienen que hacer coordinadas con el gobierno regional. Por ejemplo, aquí en Alhama necesitáis que el gobierno regional responda a vuestras necesidades, a vuestras reivindicaciones desde hace mucho tiempo. Tenéis un centro de salud que necesita reformas, que necesitáis la creación, en una población de más de 22.000 habitantes, necesitáis un segundo centro de salud, que el gobierno regional se comprometa de verdad con las alameñas y los alameños, que se tome en serio la salud de las alameñas y los alameños. También en la propia educación, el IES, el Valle de Leiva, que tantas veces han dicho que tiene que ser reformado,
no se reforma, se va aplazando, y vuestras hijas y vuestros hijos siguen yendo a un instituto que no tiene instalaciones adecuadas para que se desarrolle. Necesitamos también ese segundo instituto, necesitamos un transporte público de calidad, que sea más sostenible, unas cercanías decentes, que se reclamen, que se pongan por parte de la administración regional un transporte entre los municipios, que desde luego dignifique a la ciudadanía de Alhama para que pueda hacer un transporte que no dependa solo del coche privado, del coche de cada uno, sino que sea sostenible, y reclamar al gobierno estatal que esas cercanías, que ese transporte ferroviario, ese transporte se ha mejorado también a nivel estatal. Todo eso se puede hacer si se está haciendo en los ayuntamientos en los que estamos gobernando, en Murcia, fuera de Murcia, se está haciendo en el gobierno. Se pueden hacer otro tipo de políticas, pero de verdad, lo vamos a decir, ahora lo vamos a transmitir a nuestros votantes, a nuestros vecinos y vecinas, no solo desde la convicción y desde la elucubración, sino con todo lo que hemos conseguido. Por eso yo os animo, desde luego, yo ya decía desde un principio que estoy haciendo la campaña ilusionada, pero creo que esa ilusión la tenéis que transmitir y pedir el voto. Pedir el voto quizás un poco, y explicarlo bien, porque sabéis que también hay una dualidad de voto. Aquí en Alhama nos presentamos como Izquierda Unida, después en la Asamblea Regional sabéis que hemos trabajado y se ha conseguido un acuerdo con Unidas Podemos. Vamos a ir en coalición con la izquierda, y era necesario para poder afrontar verdaderamente ese cambio en la Asamblea Regional, en el Gobierno regional. Y tenemos que pedir el voto para eso, pedir el voto con todo lo que os he dicho, con el Rama, mostrando nuestros logros, mostrando lo que queremos hacer y lo que hemos hecho en las instituciones. Yo tampoco me había puesto el cronómetro y creo que me he pasado. Le voy a dejar la palabra a José Luis, pero verdaderamente lo que quería era que empezáramos la campaña sabiendo de lo que partimos, sabiendo que tenemos una organización, sabiendo también quienes vayamos a estar en las instituciones, que no vamos a estar solas, no vamos a estar solos, que somos representantes primero de la ciudadanía, pero también de nuestra militancia y de nuestros compañeros, que tendremos que rendir cuentas y que nunca vamos a estar solos ni en las instituciones, ni en las calles, ni en la organización. Tenemos que cuidar lo cercano, y este hilo rojo se ha puesto en marcha, y yo creo que desde luego ahora ya es imparable. Le dejo la palabra a José Luis, que os hable también de la situación regional, con datos como a él le gusta y con convicción. Muchas gracias. A todas y a todos, y la verdad es que me alegra sobre todo ver muchísima gente joven aquí, sobre todo por este sector, que veo aquí más que... no, es importante lo de la presencia joven, ¿no?, que vamos viendo no solamente aquí en Alhama, también la hemos visto en Abarán este fin de semana, la hemos visto en Fiesta el mismo día, en acto que hicimos doblete el viernes por la tarde, lo hemos visto en Alcantarilla. Aquí tenéis la muestra principal, que es Antonio, un candidato joven, ¿no?, y un alcalde vecino en Totana igual de joven que él y con el mismo entusiasmo, ¿no? Esto es importante porque quiero hacer dos comentarios respecto a esto, ¿no? Uno, que no sé si un poco la imagen que los jóvenes tendréis de esta región, puesto que seguramente no habéis conocido otro gobierno diferente y otra forma de hacer política que no sea distinta a la del Partido Popular. O sea, seguramente, al menos en vuestro, digamos, nacimiento a la conciencia política, a empezar a darse cuenta y a preocuparse por qué es lo que pasa en la región de Murcia, qué políticas se hacen, cómo se gobierna, etcétera, etcétera, ¿no? Y no hemos visto, vamos para 28 años de gobierno del Partido Popular, y desde luego sí que vamos a evitar que vayamos a 32. Eso también tiene razón Mamel y lo vamos a conseguir, eso por supuesto, ¿no? Pero es preocupante en el sentido de que probablemente muchos jóvenes piensen que esa es la única forma de hacer política y que por tanto, bueno, puede desincentivar de alguna manera la participación política, ¿no? Porque nunca cambia nada en la región de Murcia. Siempre gobiernan lo mismo, siempre hay una misma forma de hacer política, siempre se busca
ánimo culpable que no es otro que el gobierno central, sea quien sea, bueno, salvo que sea del PP también, entonces ya pues, se pone el acento en otros ámbitos, ¿no? Pero sin embargo, yo sí quisiera aclararos algunas cuestiones para que veáis que efectivamente se puede hacer de otra manera. Es más, conviene que lo hagamos de otra manera. Es más, todo lo que ha venido haciendo el PP ha desembocado en una región, francamente, con, digamos, parámetros que podemos medir y cuantificar bastante desastrosos. Es posible que algunos de ellos lo hayamos sufrido en nuestras propias carnes, a lo mejor otros no, pero es posible que otros muchos sí, ¿no? Mirad, de entrada tenemos una región que, aunque vivamos en un país democrático y un país que presume de democracia y está entre las democracias más avanzadas del mundo, el sistema democrático que tenemos, por ejemplo, en la región de Murcia, podría tener muchos peros, de hecho los tiene, para llamarse plenamente democrático. Esto puede parecer un poco fuerte, que digo, porque, hombre, si vivimos en una democracia, ¿cómo es posible que Murcia no tengamos una democracia? No sé si tenéis un poco claro cuál es el concepto de tránsfuga. ¿Qué es un tránsfuga en política, no? De entrada, si os preguntara qué es un tránsfuga, seguramente todos pensaríamos que no es una persona de fiar, como mínimo, ¿no? Probablemente, en fin, no sé si pondríamos todo nuestro empeño en que nos gobernara un tránsfuga, podríamos tener otras alternativas, ¿no? Seguramente una persona de la que no te puedes fiar, puesto que no es capaz de cumplir el compromiso que adquiere con su partido para representar a la ciudadanía en una institución a través de unas elecciones, pues evidentemente uno se pensará las cosas dos veces antes de poner la administración en manos de una persona de ese tipo. Bueno, pues en Murcia lo hemos hecho. En Murcia lo hemos hecho. En Murcia tenemos una persona que preside la herramienta legislativa, el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, y es un tránsfuga. Alguien que traicionó a su partido para pactar secretamente con el presidente López Miras y mantenerlo en el poder cuando se iba a someter legítimamente a una moción de censura legítimamente presentada. Y sin embargo, maniobró, y él se prestó a esa maniobra. Y en compensación, pues tiene el puesto de presidente de la Asamblea Nacional. Fijaros. Pero es que a otro tránsfuga, a otra diputada tránsfuga expulsada de su partido, se le confió ni más ni menos, que la administración del sistema público de enseñanza de nuestra región. Fijaros. Pero es que el propio presidente, este que maniobra para atarse a la silla de alguna manera y no someterse a una moción de censura que iba a perder, iba a provocar un cambio político en la región de Murcia, ha sido el mismo que ha maniobrado rápidamente para eliminar una propuesta que su propio partido hizo en 2014, que era que los presidentes en la región de Murcia tendrían como máximo un mandato, dos mandatos continuados. Eso se aprobó por unanimidad en 2014, eso mucha gente no lo sabe. En 2014 se aprobó, a propuesta del propio Partido Popular, y aprobado por unanimidad en la Cámara, se aprobó que todos los presidentes de la comunidad autónoma tendrían como máximo 2 mandatos, ni siquiera 8 años. Como le pasaba, hay que recordar que López Miras entra al gobierno en junio de 2017, mitad de legislatura. Por tanto, en esta primera legislatura hubiera consumido solamente 2 años. Y esta siguiente es la que estamos. No podría ser candidato en 2023. ¿Qué hizo? Rápidamente modificó la ley y ya puede ser candidato en 2023. Pero no contento con eso, pretendía además volver a cambiar la ley electoral. Hemos tenido en Murcia, hasta el año 2016, la peor ley electoral de todo el Estado. Os voy a dar un dato simplemente, por aquello del dato. Me gusta la frase de la compañera Yolanda. Voy a darle un dato. Mirad, recordaréis, bueno, seguramente los más jóvenes no, pero lo digo, para que tengáis en cuenta que no permitáis que eso vuelva a pasar. En esta provincia, en esta región, teníamos 5 circunscripciones electorales. Repartidos los 45 diputados por esos 45, que no guardaban proporción con el número de habitantes. Por ejemplo, en el ámbito del altiplano se elegían 3 diputados. Para poder tener representación, un partido que fuera el tercero, no fuera el PSOE, no fuera el PP, que éramos nosotros que éramos el tercero, teníamos que tener representación, alcanzar al menos el 25% de los resultados electorales. Nosotros no hemos tenido representación Izquierda Unida en el altiplano con la ley anterior, obteniendo el 18% de representación parlamentaria. Os recuerdo que el mínimo para entrar, por ejemplo, al ayuntamiento es el 5%. Bueno, pues nosotros con el 18% no teníamos representación en la Asamblea. ¿Por qué? Porque se repartían poquitos diputados para una población abundante que había en el noroeste. Y así,
Bueno, pues eso logró cambiarse. Nosotros logró cambiarse en 2016. Ahora somos una circunscripción única y todo se reparte proporcionalmente, como si fuéramos un ayuntamiento, por ejemplo. Los concejales se reparten igual, ¿no? Mucho más democrático, mucho más proporcional y mucho más representativo de lo que hay, porque permite que partidos más pequeños, como podamos ser nosotros, también estemos en la Asamblea Regional, por ejemplo. Bueno, pues el PP también pretendía cambiar eso y volver a poner 5 circunscripciones. Mejor dicho, no pretendía poner 5. Los proyectos que hemos visto eran que pretendían poner 7 circunscripciones. Este es el gobierno democrático o la concepción democrática de un gobierno del Partido Popular en la región de Murcia. Presidente que puede estar todos los mandatos que quiera, ley electoral cuanto más circunscripciones mejor para eliminar a los partidos minoritarios, hecho mano y maniobro con cualquier persona, sea tráfugo o expulsado de su partido, para mantener el poder si hace falta, elimino instituciones de manera totalmente antidemocrática como el Consejo de la Transparencia, por ejemplo, y etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir haciendo más cosas. Bueno, pues eso, compañeros y compañeras, no puede seguir pasando en la región de Murcia. Deberíamos, por ejemplo, poder blindar en el Estatuto de Autonomía la ley electoral, la circunscripción única, el 3% de acceso como límite para acceso a la Asamblea Regional. Modificar, por ejemplo, el reglamento de la Asamblea Regional, de tal manera que no pudiera haber un tráfugo presidiendo, ni que pudiera, como ha pasado y está pasando ahora mismo, los diputados expulsados de un partido como Ciudadanos se han quedado con el grupo parlamentario de Ciudadanos y ostentan la portavocía de Ciudadanos, mientras los 2 diputados que siguen en Ciudadanos están en el grupo mixto. O sea, es un... imaginaros, ¿no?, qué sistema democrático tenemos. Bueno, en Andalucía, que pasa algo parecido, ha sido Izquierda Unida quien ha propuesto un cambio de la ley del reglamento del Parlamento, que se ha aprobado al final, el PP al final entró en su momento absteniéndose y un poco regañadientes, pero ahí está, que impide que pasen todo ese tipo de cosas. Es el primer Parlamento de todo el Estado que ha hecho medidas antitransfugismo. Es, por tanto, un Parlamento mucho más democrático, gracias a las propuestas de Izquierda Unida. Y eso es lo que pretendemos hacer en la región de Murcia, si nosotros tenemos posibilidad en la próxima legislatura. Pero no solamente en ámbito democrático, como ha dicho antes también Mamen, han dejado una región con unos servicios públicos francamente debilitados, ¿no? No se han debilitado por la pandemia, que también, lógicamente. Si nos pilla, una pandemia como la que hemos pasado, con un sistema sanitario débil, pues evidentemente sufre más y se resiente más, ¿no? El ámbito educativo igual, a pesar incluso de las ayudas del gobierno estatal, que han sido muchas, y eso también hay que resaltarlo, puesto que el gobierno regional no lo recuerda nunca. En una concepción, digamos, de lealtad institucional, está bien que el gobierno presuma de lo que hace, pero que también debe reconocer las ayudas que recibe, para ponerlas cosas dignamente en su sitio. Está muy bien, podríamos discutir la legitimidad o no del asunto, pero que critiques continuamente y trates de echar balones siempre al tejado del gobierno central como el culpable de todas las cosas, y luego no reconozcas que te financia, por ejemplo, las pocas políticas de vivienda que haces, que no hace ninguna, todo lo que se hace de política de vivienda de la región viene financiado por el gobierno central, o que, por ejemplo, presumas de incrementar los presupuestos en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género, cuando al diseccionar esos presupuestos te das cuenta que hay una parte que aporta la comunidad autónoma y otra parte que aporta el Estado, y en conjunto es verdad que cada año aumentan, y en los últimos años ha aumentado bastante, pero cuando los diseccionas te das cuenta que lo que ha aumentado ha sido la aportación estatal y ha disminuido la aportación de la comunidad autónoma cada vez más. Entonces, hombre, hay que ser un poco, por lo menos está bien que hagas esas políticas, vaya tú, pero no las vendas diciendo que encima eres tú el que te preocupas por la igualdad y la lucha contra la violencia de género, y que cada vez incrementes un presupuesto mayor en la comunidad, en tus presupuestos autonómicos, etcétera, 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 ¿no? Evidentemente, en el ámbito sanitario y educativo, un par de datos para no alargarme mucho. Mirad, ¿qué pensaríamos de una empresa que programa, inversiones al cabo del año
en torno a 300-350 millones de euros para invertir ese año, en mejorar pues, sus infraestructuras, su capacidad productiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y que al acabar el año, de las inversiones que tiene previstas, ha ejecutado escasamente el 42%, 45%. En fin, no diría mucho de los gestores de esa empresa, seguramente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurre con la comunidad autónoma. La comunidad autónoma es la mayor empresa con el mayor número de trabajadores de toda la región. 60.000 trabajadores y trabajadoras, funcionarios que trabajan en la comunidad autónoma. Y en sus presupuestos todos los años hay inversiones en torno a capítulo 6 de inversión, a los 350, incluso algunos años 400 millones de euros. En los años que lleva López Miras gobernando, no ha ejecutado más allá, no llega al 47% de ejecución presupuestaria. Y no es porque no haya recibido el dinero. Y no es porque los ingresos no se hayan producido. Puesto que se queja, y es verdad, ahí hay que darle la razón. Somos la penúltima comunidad autónoma peor financiada por habitante después de Valencia. Valencia es la última, nosotros la penúltima. Ojo, eso no quiere decir que no tengamos dinero suficiente para financiar los servicios públicos con una calidad, en fin, suficiente, que la hay. ¿Podríamos estar mejor financiados? Sí, naturalmente. Pero no hemos tenido, el déficit que se produce y la deuda pública que tenemos, no se produce porque no se hayan ejecutado los ingresos previstos en los presupuestos. Se han ejecutado. En algunos años con mayor intensidad todavía. Y no por una actividad o mejora de la gestión del gobierno regional. Curiosamente, sabéis que la inflación, incluso con la subida de los precios y por tanto la mayor recaudación de IVA, eso que tanto el gobierno de López Miras le achaca al gobierno central como que se está enriqueciendo, sin decir que esa recaudación del IVA repercute después en los presupuestos de la comunidad autónoma. Por eso tenemos más ingresos en la comunidad autónoma. El Estado no se enriquece, la administración no se enriquece. Puede recaudar más e invierte y lo devuelve en servicios públicos de calidad a los ciudadanos y ciudadanas, que es lo que tiene que hacer. Pero es que son las propias comunidades autónomas. Por tanto, se han producido los ingresos y no se ejecutan las inversiones. Es cuestión de mala gestión. No se trata ya de que sea un gobierno de derecha, un gobierno con políticas neoliberales, que también, pero fundamental y sobre todo es que además es un gobierno que gestiona mal los fondos públicos. Os voy a contar un caso muy rápido. El año pasado hubo una propuesta del gobierno central para invertir en rehabilitación energética de los edificios, reconversión térmica, cambio de ventanas, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, cada comunidad autónoma recibió X millones de euros en función de los habitantes y una serie de parámetros. Año y medio de duración del programa, desde 1 de enero de 2021 hasta el 31 de julio de 2022, año y medio. ¿Sabéis cuándo sacó la convocatoria para recibir esas? Porque se gestiona desde la comunidad autónoma. La comunidad autónoma recibe el dinero y lo gestiona. ¿Sabéis cuándo hizo la primera convocatoria de la comunidad autónoma? A un mes de acabar el plazo. En el mes de junio del año 2022. Está ahí el BOR, lo podéis comprobar. ¿Qué había ocurrido con otras comunidades autónomas? Que ya iban por la segunda convocatoria. Al haber agotado la primera y quedaban fondos disponibles, recurrieron al Estado e hicieron una segunda convocatoria. ¿Qué pasa con eso? En esas que han hecho dos convocatorias, han inyectado a su propia economía productiva, porque se crean puestos de trabajo, las empresas del sector reciben dinero, ese dinero después se consume, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la región de Murcia? Pues que ese dinero no se gestiona, no se ejecuta y por tanto no se inyecta a la economía productiva directa de la región. Esas son las maneras de gestionar. Esas son las maneras de gestionar. Por tanto, como veis, voy a ir terminando, hay margen para hacer las cosas de manera diferente. En todos los aspectos que podáis ver. Si tuviéramos más tiempo, cualquier tema que os interese, lo podemos debatir y veréis cómo analizando la situación, analizando los datos, nos damos cuenta que este gobierno, su principal problema es que no sabe gestionar. Y lo que hace, lo hace generalmente para unos pocos. Porque no solamente es que no gestione lo que tiene, sino que encima se permite el lujo, siendo la comunidad autónoma penúltima en financiación por habitante, condonar
impuestos a las clases ricas, a las rentas más altas de esta región, por valor de 1.400 millones de euros. Yo lo digo despacio porque me cuesta imaginarme cuántos son 1.400 millones de euros, ¿no? O sea, si tuviera que verlo así presencialmente en un montón, no sabría imaginarme tanta cantidad de dinero exactamente, ¿no? Y lo que se puede hacer con eso. Pero os lo propongo como ejercicio. Apuntaros la cantidad y de vez en cuando, no sé, el instituto nuevo que se está haciendo en Molina, aquí en Alhama, está presupuestado en 3.800.000, me parece, o más o menos, o 3,5 millones aproximadamente. Ir sumando, ¿no? Cantidad de institutos, cantidad de centros deportivos, cantidad de nuevos centros de salud, ayudas para libros, becas, en fin, la lista puede ser eterna, larguísima. Las cosas que se pueden hacer, pues no. Porque, según ellos, el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. No sé cuántos de vosotros habéis notado esa rebaja de impuestos y de repente el dinero os ha crecido en el bolsillo de manera importante para que lo podáis invertir en la economía productiva. Seguramente muchos de los que estamos aquí no hemos notado nada de ese tipo de cosas. Os digo una cosa, todos los que hacen declaración de la renta, por ejemplo, no se benefician. Que cuando no haces declaración de la renta no es porque sean muy ricos, al revés, es porque no llegan ni siquiera ingresos que te permitan hacer la declaración. Estás exento por falta de ingresos, es evidente. Bueno, pues eso ya ni siquiera se beneficia de rebaja ninguna. Eso ya para qué, ¿no? Directamente. ¿Sabéis en qué invierte, por ejemplo, los 4.000 patrimonios más altos de la región de Murcia, que son los que tributan el impuesto de patrimonio, que también se les ha perdonado? 30 millones de euros anuales que pagaban, bueno, ya no las pagan. ¿Sabéis en qué invierten ese dinero? Estadísticas de Hacienda, no me lo estoy inventando, lo podéis comprobar ahí también. Podéis estadísticas de la agencia tributaria y buscáis por ahí y lo buscáis. Pues el 98% del dinero de las rentas que tienen en ahorro, digamos, estos patrimonios, lo invierten en especulación financiera. Compra de bolsa, tal, compra-venta de... No lo invierten precisamente en economía productiva dentro de la región. Por tanto, ¿qué me está contando? Es decir, podemos perdonar lo que sea, pero evidentemente eso no va a la economía productiva, eso no genera ni mejora la economía de la región desde el bolsillo de los ciudadanos, y la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de esta región no notan ese dinero en el bolsillo. Y sí notan un deterioro amplio, enorme y cada vez más de los servicios públicos, que son los que nos garantizan derechos a todos. Porque, mirad, no es necesario, a veces, y lo vais a oír mucho esta campaña, ayudas para no sé qué, ayudas para no sé cuánto, ayudas para tratar. Está bien, no digo que no, si a veces hay que dar ayuda directa a quien las necesita. A veces eso es una medida necesaria. Pero fundamentalmente no se puede, digamos, los derechos de la gente no se pueden sustentar sobre subvenciones continuas. Se tienen que sustentar sobre servicios que garanticen el servicio público. El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, en igualdad. No me basta, no es suficiente, aunque yo, como dice el Partido Popular, no, financiamos todos los centros, los privados y los concertados para que la gente pueda elegir. No. Si es que eso no es necesario. Lo que debemos tener es la garantía de que en mi barrio donde yo vivo tengo un servicio sanitario de calidad tan excelente como la de cualquier otro barrio que hay en cualquier otra parte de la región de Murcia. Y tengo un servicio educativo para mi hijo y un colegio y un instituto al que puede ir en igualdad de condiciones y con la misma calidad excelente que lo puede tener en cualquier otro barrio o calle de cualquier ciudad de la región de Murcia. No hay por qué elegir. Lo que queremos es garantía de derechos. Lo que no podemos hacer es servicios públicos que compitan entre sí. No. El mercado no puede entrar en los servicios públicos. Los servicios públicos tienen que garantizar precisamente los derechos de la ciudadanía. Eso es lo que podemos cambiar el 28 de mayo, compañeros y compañeras. Eso lo podemos cambiar. Y está en nuestra mano. Aunque a veces no lo creamos. Aunque hayamos ejercido a veces tan poca acción democrática porque esta región no lo permite, que nos creemos finalmente que es que no podemos, que la intervención en política es cosa de López Mira y unos cuantos, ¿no? Pues no. Es nuestra también. Es nuestra responsabilidad también. De gente como vosotros, de gente como nosotros. Que no somos políticos al uso tampoco. Nosotros somos ciudadanos igual que vosotros, que simplemente tomamos conciencia en un momento determinado de que las cosas no funcionan bien en nuestra sociedad, no son justas en nuestra sociedad y queremos que sean justas y que cambien. Y queremos que mejoren para todos, no para unos pocos, que mejoren para todos, porque mientras haya una persona cuya calidad de vida no sea tan digna como la de la mayoría, como la de la totalidad,
habrá que seguir luchando por ello. Y por eso lo hacemos. Y un partido como Izquierda Unida no es ni más ni menos que una herramienta que nos sirve para trabajar colectivamente, porque solos no podemos cambiar esto. Pero juntos tenemos una fuerza imparable. Y si convencemos a más gente y le transmitimos este mensaje y le decimos que se pongan en pie, que se pongan en marcha, que el 28 podemos cambiar un montón de cosas, yo estoy seguro que ese optimismo que dice Mame y que antes tanto presumía va a ser una realidad total y absoluta y que nos va a dar una gran sorpresa. Y nos va a abrir, sobre todo, un futuro de esperanza y de ilusión para esta región. Compañeros y compañeras, con Juan, ánimo, adelante, que el 28 está cerca y tenemos mucha tarea que hacer.